La Trinidad. Introducción. Existe una determinada concepción de la ciencia de las religiones carente de vitalidad, esterilizada, podríamos decir, continuamente dispuesta a detenerse en el nivel del fenómeno y que considera las religiones única y exclusivamente como hechos históricos juzgados en función de sus manifestaciones culturales. Consecuencia de ello es la identificación que en la práctica se establece entre una determinada religión y su forma sociológica, es decir, el ropaje que históricamente asume en un medio particular. Cuando se procede a comparar esta religión contemplada desde fuera con la fe y los valores profundos de otra religión o de otra cosmovisión, vivida esta última desde dentro, el resultado no puede ser sino negativo para la primera. Es obvio que un error metodológico de esta clase invalida de inmediato cualquier conclusión que de tal análisis pretendiera deducirse. Penetrar en el interior es, pues, imprescindible para establecer una auténtica ciencia de las religiones y llegar a un adecuado discernimiento de los espíritus. Ahora bien, cabría pensar, por otra parte, que si se vive la propia religión con fe y desde dentro, se está ipso facto obligado a rechazar o contradecir a las otras religiones. Es posible, en tanto que existe una adhesión sincera y convencida a una determinada religión, adoptar una actitud justa y carente de prejuicios hacia otra religión distinta. No requiere el diálogo contemporáneo, para ser sincero, un abandono o al menos una epoge metodológica, una puesta entre paréntesis o acción de dejar en suspenso las convicciones propias. Respondiendo afirmativamente a esta última pregunta, la ciencia de las religiones ha optado por mantenerse al margen de cualquier compromiso religioso, creyendo preservar así su imparcialidad, pero como consecuencia de esta aparente neutralidad se aboca a una interpretación fundamentalmente equivocada del núcleo mismo de la creencia religiosa. Ello es debido a que también la creencia del creyente, y no sólo la doctrina objetivable, pertenece esencialmente al fenómeno religioso y no puede ser comprendida sin una cierta participación en la misma. Participación que he llamado pisteuma, propio de la fenomenología de la religión. Lo es, como el noema lo es en una fenomenología de los objetos racionales de conciencia. La fenomenología, aun posibilitando la comparación de los fenómenos religiosos, llega como máximo a una comparación de sus estructuras o de sus doctrinas. No puede ocupar el lugar de la filosofía de la religión o teología, que es la única con capacidad para facilitar una comprensión recíproca y en profundidad de los mensajes de las diversas religiones que hagan posible una mutua fecundación. En el presente estudio pretendemos acercarnos a una comprensión mutua de la interioridad real de las religiones desde una perspectiva inicialmente cristiana, aunque no de modo exclusivo, con la esperanza de que otros puntos de vista puedan entrar en el diálogo. Permítaseme, por tanto, embarcarme en un sincero soliloquio que espero pueda incitar al diálogo, interpretando la parte que me corresponde, pero consciente siempre del hecho de que incluso la más perfecta melodía es un pobre sustituto de la gran sinfonía que esperamos y ardientemente deseamos. Todo cristiano que viva su fe y tenga una experiencia personal del misterio de Cristo se negará a reducir la realidad cristiana al dominio de su experiencia individual, por más valiosa y esencial que tal experiencia pueda parecerle, y menos aún aceptará la reducción de la misma a una expresión particular del cristianismo, tal como haya podido manifestarse en algún periodo determinado de la historia. Vista y vivida desde dentro, la realidad descubierta por la fe es algo mucho más profundo que todas las formas individuales y sociales que pueda asumir, algo mucho más rico que toda posible traducción a términos culturales, filosóficos, teológicos o incluso religiosos que el ser humano pueda utilizar para explicarla, lo que también es válido, naturalmente, para cualquier otro credo tradicional. Por una notable paradoja, cuanto más subjetivamente vive una persona su fe, cuanto más la asimila y la hace suya, mayor conciencia y respeto llega a tener de su objetividad, descubriendo al mismo tiempo un remanente que no puede ser asimilado. En una palabra, hay una positiva y estricta correlación entre toda auténtica subjetividad y toda verdadera objetividad. La subjetividad modernista es errónea,
puesto que elimina la objetividad, pero aún más errónea es la objetividad conservadora y el legalismo, que ahoga toda verdadera subjetividad. La distinción entre esencia y forma es hoy en día vital para toda conciencia religiosa y especialmente para la cristiana. Su pretensión de catolicidad, de universalidad, exige su disociación de todo ropaje cultural, lo que para el cristianismo resulta particularmente difícil, debido a la abrumadora herencia griega, que le induce de modo casi irresistible a considerar la morfé, la forma de una cosa, como su esencia. En una teología o filosofía donde nombre y forma es de un modo u otro la expresión de la simple apariencia de las cosas, un cambio de formas sería mucho más sencillo. Además, para una cultura que, a pesar de la progresiva secularización del concepto de logos hasta el extremo de haberlo reducido a un sinónimo de razón, no ha olvidado por completo su origen divino, conservando aún, en consecuencia, huellas atávicas del respeto debido a la divinidad, cualquier cambio del logoi resulta notablemente sospechoso. Sin embargo, no es esa la única manera posible de aceptar y reconocer a aquel que dijo: el Padre es más grande que yo, y rechazó rotundamente el título de bueno, y a aquel que fue despojado y destrozado, y que nos dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Podemos ir más lejos. El despojamiento cristiano debería ser completo. La fe del cristianismo debería desembarazarse de la creencia cristiana, tal como actualmente existe, y quedar en libertad para llevar a cabo una fecundación que afectara a todas las religiones, tanto antiguas como modernas. Desde un punto de vista sociológico y externo, el cristianismo es sólo una religión entre otras. Puede, por tanto, ser comparada con las demás, pues no es sino una más entre ellas. Desde una perspectiva sociológica e incluso científica, no puede considerarse ya al cristianismo como la religión a secas, como si las demás religiones no fueran tales o fueran falsas religiones. Por el contrario, la fe cristiana, aunque otros puedan preferir llamarla simplemente humana, lleva a la plenitud y por tanto a la conversión de toda religión, bien que entonces la especificidad de lo cristiano resulte un problema que trasciende los límites de este estudio. La fe cristiana, sin embargo, vive en el tiempo y en el corazón de los hombres, exige en consecuencia la encarnación en una forma histórica concreta. Pero lo que llamamos cristianismo es solo una forma entre otras formas posibles de vivir y realizar la fe cristiana. De hecho, la forma dominante del cristianismo en la actualidad es indiscutiblemente la que poco a poco ha ido adoptando en el transcurso de la historia del mundo occidental. Sin embargo, no tenemos ningún derecho a identificar esta forma sociológica particular con la fe cristiana en sí misma. Hacerlo así supondría, por una parte, un particularismo incompatible con la catolicidad y por otra, un anacrónico colonialismo teológico, hoy día inaceptable. No es posible detener en un punto determinado el dinamismo de la historia, pero menos posible aún es comenzar todo de nuevo, ab ovo, desde el principio. Las formas o expresiones actuales del cristianismo, incluso las teológicas, pueden resultar caducas, pero no podemos deshacernos de ellas o reemplazarlas por otras que puedan parecernos más apropiadas a esta coyuntura particular, sin tener en cuenta los derechos de la tradición, es decir, el vínculo histórico entre pasado y futuro. Actuar así no solo sería brutal, sino también falso y en última instancia imposible. La continuidad no debe romperse, la evolución debe transcurrir armónicamente, el enriquecimiento de forma progresiva y la transformación de manera natural. Este proceso puede llevarse a cabo por una asimilación sui generis de nuevos valores, o también mediante la salida a la luz de ciertos aspectos hasta ahora olvidados. En resumen, por un proceso vital de crecimiento en el que la sustitución tenga lugar menos por rechazo que por asunción. Este proceso es reclamado ante todo por una continua exigencia de verdad, pero hoy en día lo es además con una insistencia y una urgencia cada vez mayores, pues constituye el verdadero kairos, el momento de destino de nuestro tiempo, un kairos que se ve precipitado tanto por este mundo moderno que desafía a las religiones tradicionales con sus propios valores a los que se niega a llamar religiosos, como por el mutuo encuentro entre religiones que está produciendo cambios profundos en sus respectivas autocomprensiones.
Estas páginas quisieran sugerir algunas reflexiones que puedan contribuir a esa profundización y descondicionamiento de la fe, que son tan necesarios en nuestros días. Mi propósito al emprender esta tarea es seguir un método de rigurosa validez religiosa sin adoptar ningún punto de vista sectario en beneficio de un grupo. Al contribuir al descondicionamiento del cristianismo en la puesta en práctica de su catolicidad, se contribuye al movimiento de todas las religiones hacia la armonía. No trato aquí de criticar ciertas formas religiosas que pueden ser buenas en sí mismas e incluso indispensables para el hombre en ciertos estados del desarrollo de su conciencia y del curso de la historia, sino que intento más bien trazar las pautas que la fe parece obligada a seguir para hacerse más profunda y más universal. Si tomo el cristianismo como punto de partida, no es por parcialidad o sectarismo, sino porque es necesario comenzar por alguna parte, y porque pienso que el cristianismo está especialmente llamado a sufrir esta transformación purificadora. De hecho, parecen ser los cristianos quienes hoy sienten más intensamente la urgencia de tal apertura. Subrayo de una vez por todas que considero esta interpretación auténticamente ortodoxa, es decir, que da a Dios alabanza y gloria, doxa, verdaderamente rectas, ortos, y es, por consiguiente, plenamente eclesial. No ignoro, por otra parte, las dificultades y peligros que entraña la utilización en ciertas ocasiones de expresiones no muy comunes. Espero que sean siempre interpretadas en concordancia con la tradición profunda de la Iglesia desde el principio de los tiempos. Después de estudiar las tres formas de espiritualidad más características que pueden encontrarse como factor humano invariable en la mayoría de las religiones, aventuraremos una exposición del problema teológico de la Trinidad, ese misterio que por una especie de temor reverencial ha sido virtualmente condenado al olvido en un amplio sector del cristianismo. En la tercera parte de nuestro estudio elaboraremos un esbozo de lo que podríamos llamar, siguiendo una antigua tradición, el teandrismo, y que hoy día preferiría denominar cosmoteandrismo, es decir, la actitud fundamental que nos capacita para comprender y compartir las ideas básicas de la mayor parte de las religiones del mundo. Esta actitud intenta abrir una vía a la que un intercambio de ideas meramente intelectual o una epoge de la fe nunca podrían dar acceso. Durante 7 años he dudado sobre si publicar o no estas notas, me he preguntado si no debería desarrollarlas en un volumen más extenso, con toda la documentación científica y teológica necesaria para una más completa exposición y justificación de mis puntos de vista. Sin embargo, aún a riesgo de ofrecer aquí solo un esbozo preliminar, me he decidido finalmente a compartir con otros este esquema para su corrección y ampliación y para ser también experimentado y vivido. Durante este periodo de tiempo me he esforzado por clarificar mi pensamiento tanto como me ha sido posible. Al hacerlo he descubierto que un escrito no es solo, como yo creía, el gesto y la expresión de una actitud, sino también una comunicación. Me suelen decir con frecuencia que no es tanto una cuestión de expresarme a mí mismo cuanto de transmitir mis pensamientos al lector. Acepto pues la mediación, el papel comunicador de la idea, y me zambullo de nuevo en la vida. Haré una última observación. Si he decidido publicar este texto en su forma actual, sin las numerosas notas que podrían conferirle una mayor autoridad, es, en definitiva, porque se trata mucho más de una meditación que de un estudio erudito, de una teología mística y orante, que de una filosofía analítica y reflexiva, aunque debemos abstenernos de llevar la distinción hasta el punto de la dicotomía. Las páginas que vienen a continuación han sido vividas en la fe, en la esperanza y en el amor. Me remito al pasado, pues de mi vida presente no puedo hablar.